Línea psicológica que ha permeado en buena parte desde hace más de 100 años la psicología moderna, que es el método psicoanalítico, ¿no? Como el padre lo hacía ver, y como muchas otras, aunque no se digan psicoanálisis, derivan de alguna manera de la misma matriz. Después el padre tocó algunos otros temas complementarios y respondió preguntas en la tarde. Hoy, miércoles, entramos en problemas, aunque el padre va a hacer un comentario sobre algunos de sus artículos, pero la temática es más concreta, ¿no? Entramos ya en problemas morales particulares: moral matrimonial, homosexualidad, relativismo religioso y cultural, en sus relaciones, todos estos problemas con el ámbito psicológico. Son temas ya más concretos, interesantes, que nos atañen, porque cada vez en este mundo herido, que ayer el padre dibujaba muy bien a lo largo de sus exposiciones, pues son los problemas con los que, ¿verdad?, nos enfrentamos hoy, con nuestros fieles, con la gente que tratamos en diversos ámbitos. Entonces, es bueno que afrontemos estos temas particulares, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la mañana de moral matrimonial, después en la segunda charla de hoy, la enfermedad psíquica y la homosexualidad. ¿Qué relación tiene que ver un ámbito, el psicológico, con el tema más concreto de la homosexualidad? Y después, un poco más amplio en la tarde, en la primera charla, el relativismo religioso y cultural y sus consecuencias psíquicas. Entonces, son temas muy concretos, temas que nos atañen como pastores, como sacerdotes, y esperemos que saquemos mucho fruto, ¿no? Y vayan preparando también las preguntas que tengan. Aquí va a haber seguramente más preguntas muy concretas, ¿no? Vayan escribiéndolas para que al final de las charlas o en la sesión plenaria de preguntas y respuestas en la tarde puedan salir estos temas, ¿no? Y nos llevemos criterios claros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el tema de esta conferencia es la relación entre algunas problemáticas en torno al sacramento del matrimonio y la psicología. Es evidente que el tema está muy tratado en el derecho canónico, es causa de nulidad matrimonial, la perturbación psíquica en algunos casos, porque impide la libertad de consentimiento. Esa relación es evidente, no voy a profundizar aquí en este tema. Sin embargo, quisiera observar que para el buen ejercicio del derecho en el ámbito canónico es necesario que la psicología que se aplica sea adecuada, porque si se aplican psicologías extrañas y contrarias a los principios de la ley natural y del sacramento del matrimonio, es evidente que habrá una perturbación incluso en los procesos canónicos. O sea que puede haber el resultado de una generalización de la nulidad del matrimonio, cuando en muchos casos hay que suponer la realidad del sacramento del matrimonio. Por supuesto que una sentencia canónica no puede cambiar la realidad. O sea, si el matrimonio es válido, sigue siendo válido, aunque un tribunal diga que es nulo, si no es nulo. Entonces, pero es claro que para la vida práctica esto tiene mucha importancia.
para la pastoral, para el desarrollo adecuado de la vida de la Iglesia. El sacramento del matrimonio, por supuesto, no hay que entenderlo en desconexión con los otros sacramentos. Hemos dicho ya que lo principal en todos los sacramentos es la gracia. Por ejemplo, en los que confieren el carácter, no es el carácter, sino la gracia. El carácter está ordenado a la gracia. En el matrimonio sucede algo análogo. El vínculo está ordenado a la gracia. El sacramento del matrimonio establece un vínculo entre los esposos. Este vínculo es indisoluble y está elevado por el sacramento, es decir, por la gracia, principalmente por la gracia, aunque el vínculo permanece también cuando no hay gracia, o incluso se establece cuando no hay gracia. Por ejemplo, si los cónyuges reciben el sacramento sin gracia, cosa que puede suceder frecuentemente, porque no hay una preparación adecuada, no se han recibido los otros sacramentos, no hay una vida cristiana, etc. Entonces, el sacramento del matrimonio hay que entenderlo en su plenitud desde la gracia, porque el sentido mismo del sacramento es este, representa la unión entre Cristo y la Iglesia, cuyo fundamento es la gracia, la caridad, que es sobrenatural. Supone entonces la vida sobrenatural. Si esto no se tiene en cuenta, toda la vida de la Iglesia se deforma a través de una pastoral inadecuada, porque está centrada en la recepción exterior solamente de los signos sacramentales, no en la verdadera vida espiritual. Todo eso tiene repercusiones psíquicas muy importantes que los psicólogos que intervienen en el ámbito canónico deberían conocer. Y para eso tienen que tener toda la formación según los distintos niveles científicos que hemos explicado ya. Ahora vamos a entrar en algunos casos particulares a partir del texto de Amoris Laetitia, capítulo 8, que ha sido muy debatido. Tengo un libro sobre esto, que no es muy extenso, pero es muy denso. Amoris Laetitia y la interpretación de los obispos de Buenos Aires. La primera parte con la que voy a comenzar es una conferencia que di en la Semana Tomista en la Pontificia Universidad Católica Argentina. El mismo día que la di apareció la interpretación de los obispos de Buenos Aires. Entonces, después, claro, había que interpretar también eso. Y finalmente otra conferencia que complementa el tema. Son 3 partes en el libro, entonces. Tres partes en el libro. El capítulo 8 de Amoris Laetitia, el análisis del texto, los criterios de los obispos de la región de Buenos Aires, y el último es el Sensus Fidei y la comunión de los divorciados. O sea, cómo percibe el pueblo de Dios que tiene fe auténtica este tema. Entonces comenzamos por lo primero. Aquí está la conferencia en el repositorio de la Universidad Católica Argentina. A ver. El Papa Francisco afirmó que en la exhortación apostólica sobre la familia todo es tomista, desde el inicio hasta el final. Es la doctrina segura. Eso dijo el Papa Francisco. Y Amoris Laetitia es todo tomista. Entonces, si todo es tomista, como dice el Papa, que es el autor,
hay que interpretarlo según Santo Tomás. Esa es la idea de base. O sea que el sentido auténtico del texto, más allá de la diversidad de opiniones, es tomista. O sea, independientemente de cómo está escrito. Recordemos además que el magisterio de la Iglesia no es propiedad del que lo ejercita, no es propiedad del Papa Francisco, ni de ningún obispo, ni de ningún sacerdote, porque todos tenemos que enseñar lo que está en el Evangelio y lo que está en la tradición y en el magisterio de toda la Iglesia, que no es simplemente evolutivo, no es que en una época se puede cancelar lo que se enseñó antes. Puede haber una evolución en aspectos secundarios accidentales, pero no en el centro del dogma y de la moral. Entonces hay que ver la enseñanza de la Iglesia a la luz del conjunto. Y como dijo el Papa Pablo VI, lo recordamos ayer, la Iglesia hizo suyo el pensamiento de Santo Tomás, la teología de Santo Tomás, su filosofía. Entonces, si Santo Tomás es magisterio de la Iglesia, hay que interpretarlo según Santo Tomás. A la luz de este principio interpretativo formulado por el propio autor, daremos una explicación filosófica y teológica siguiendo la fuente principal, Santo Tomás de Aquino, que está citado ahí en este capítulo 8. Este capítulo 8 tiene muchos puntos de contacto con escritos de Ratzinger cuando era un teólogo joven. O sea, hay pasajes muy parecidos, ideas parecidas. Daremos una explicación de algunos pasajes del capítulo 8 que comienza con esta clara afirmación: toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios. Entonces el vínculo es indisoluble. Toda acción con la cual se intenta disolver explícita o implícitamente por medio de una segunda relación un vínculo matrimonial válido es pecado formal o material o ambos. Formal cuando se lo quiere hacer con la voluntad, material cuando es de hecho pero la voluntad no interviene por algún impedimento, y es ambos cuando hay no solo intención sino un hecho. Reconociendo la debilidad de los hombres, que consiste, entre otros elementos, en una inclinación al pecado vencible por la acción de la gracia, lo hemos ya explicado, y de la buena voluntad del sujeto, a diferencia del pecado, de la inclinación al pecado, que en su totalidad es invencible para quien no es miembro pleno de la Iglesia, por la gracia gratum faciens, o sea, el que está en pecado mortal no puede vencer la inclinación al pecado, lo que ya explicamos. El texto manifiesta la caridad y misericordia de la Iglesia misma respecto de los pecadores, quienes participan de su vida de modo incompleto. Dice ahí. Ahora, aquí hay que recordar el principio que Santo Tomás toma de Dionisio: bonum ex integra causa, malum ex quacunque defectu. O sea, el bien viene de una realidad, de una causa íntegra, el mal de cualquier defecto. O sea, en el orden moral tienen que estar todos los elementos, no puede haber un defecto. El acto malo siempre tiene elementos buenos, porque de otra manera desaparecería, no tendría ninguna existencia. Pero lo propio de el bien y el mal morales es que la inteligencia conozca la totalidad del acto, el significado total del acto, y que conozca también que cuando le falta un elemento, el acto es deficiente por lo que le falta, no por lo que tiene. Es útil referirse a la doctrina del angélico para entender en qué consiste esta participación. Recordemos que es un tema tomista, que está
no solo en Santo Tomás, está en las fuentes, en Platón, etc. El gran tomista Cornelio Fabro escribió su tesis La noción metafísica de participación. El tema, la palabra hace referencia directa al tomismo. En la tercera parte, cuestión 8, artículo 3, manifiesta a Santo Tomás como Cristo es cabeza de todos los hombres y por lo tanto como todos están de algún modo en la Iglesia, en acto o en potencia, salvo que sean del todo separados de ella por la condenación eterna. Es decir, para Santo Tomás, incluso de una manera más amplia que en el concilio, Cristo es cabeza de todos los hombres. Entonces, en este sentido, están todos en la Iglesia, pero no de la misma manera. Algunos en potencias, otros en acto, en un acto más perfecto, en un acto menos perfecto. Salvo que sean del todo separados de ella por la condenación eterna, esos no están en potencia. Dentro de los que poseen la vida divina también hay grados, además del máximo de la beatitud, o sea, los santos y los ángeles santos. En esta vida, la posesión plena de la vida divina se da por la caridad y la gracia gratum faciens. Quienes no la poseen, todavía algo participan de la vida divina por la fe. O sea, hay personas que tienen fe pero no caridad. Fe informe. Por un lado están muertos y por otro algo tienen de vida. Quienes no tienen la fe pueden recibir gracias actuales, así como las reciben los primeros más perfectamente. O sea, los que tienen fe y caridad tienen más gracias actuales porque hacen actos más perfectos. Los otros también pueden recibir ciertas gracias, pero no tienen la gracia habitual, la gracia santificante. Como explica Lumen Gentium, pueden recibir gracias actuales que se ordenan a la fe y a la gracia plena. Lumen Gentium 16, que habla de cómo se ordenan a la Iglesia los que están en distintas situaciones religiosas o que no tienen conocimiento de Dios. En todos los casos dice que pueden acceder incluso a la salvación, pero siguiendo su conciencia con la ayuda de la gracia. Con la ayuda de la gracia, no es un movimiento natural suficiente para la salvación, ya lo explicamos anteriormente. Tampoco son suficientes las gracias actuales, hace falta la gracia santificante, la justificación del pecado. Ahí en Lumen Gentium se cita este artículo de la suma, el artículo 8 de la cuestión se cita la cuestión 8 de la tercera parte de la suma. En este artículo 3. Eso está en Lumen Gentium. No se trata, pues, en primer lugar, de quienes están en estado de pecado formal, consciente y deliberado de adulterio. Esos, claro, están en pecado, no tienen la caridad y no se puede afirmar que participan de algún modo de la gracia del matrimonio, simplemente no la tienen. Este estado consciente y deliberado de adulterio, que por sí excluye la caridad y la gracia gratum faciens y es contrario a la voluntad de Dios. Se trata, en cambio, de los que, habiendo recibido la gracia santificante y estando unidos válidamente por un matrimonio sacramental y perseverando en la vida común, han perdido esa gracia y la caridad. A veces la pierden los dos, a veces uno de los cónyuges por el adulterio o por otros pecados, cosa que es frecuente. Pero también se entiende
estamos hablando del texto del capítulo 8, de los que estando antes unidos en matrimonio se encuentran ahora en una segunda relación contraria a la voluntad divina. En estos pueden darse elementos positivos correspondientes a ciertos bienes naturales, como por ejemplo aspectos de la amistad natural y su fidelidad. O sea, como dijo Santo Tomás en la cuestión 109, sin la gracia algunas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, tener una casa, construirla, plantar un terreno o tener amigos, dice. Bueno, tener un amante después de habiendo cometido adulterio, tener una especie de amistad. O sea, esa amistad contiene elementos naturales, pero que pueden ser positivos, pero el conjunto de esa amistad es moralmente malo. O sea, es conscientemente opuesto a la ley natural, por lo pronto, y a la ley divina, al Evangelio. Los que han cometido adulterio, o están en estado de adulterio permanente después de haber recibido el sacramento. Eso no quiere decir que en una relación humana todo sea malo, porque de otro modo no podría existir. O sea, el bien es ser perfecto. Lo que hay de bien siempre es ser. Y lo que hay de ser siempre tiene algún bien, porque de otra manera no existiría. Pero aquí hay que recordar que se trata del nivel propiamente moral del bien. Ese nivel moral no coincide con el mero bien fáctico, no es solamente el bien común metafísico del universo, sino que es un bien propio de la persona que obra conscientemente y voluntariamente. O sea, hay un bien que se realiza ahí, en esa acción moral o humana, en cuanto humana. Entonces, en estos, estamos hablando de los que están en adulterio, pueden darse elementos positivos correspondientes a ciertos bienes naturales, como por ejemplo aspectos de la amistad natural y su fidelidad, al mismo tiempo que se dan otros más profundos y relevantes negativos, como el estado consciente y deliberadamente persistente de discordancia de la voluntad, de discordancia con la voluntad divina, por lo que se refiere específicamente al matrimonio. Sea en el orden natural, sea sobre todo en el orden sobrenatural. La participación imperfecta o incompleta del acto deliberado y voluntario bueno, en otras palabras, del acto propiamente moral, es por sí misma el acto malo. O sea, no basta decir que hay una participación para que el acto sea bueno. Participación quiere decir que no es lo mismo, o sea, que no es completo, que hay una parte, que hay algún elemento, pero que no es el todo. Ahora, lo específico del acto moral es que sea un todo, que sea uno, con una unidad superior a la que existe en el mundo físico, porque es un acto metafísico, es un acto que tiene una unidad y un ser superior. Ser y unidad van juntos, como ser y bien van juntos, ¿no? Convertuntur, decían los medievales, o sea, van uno al otro. Entonces, si hay participación, hay acto más. Si la participación es consciente, o sea, si es conocida como participación, es decir, como no plenitud, entonces hay algo malo. Es un acto malo o un estado malo. Pero aún así, es por sí misma acto malo y por extensión el hábito o vicio, corrupción de una virtud o una suma de virtudes, en este caso del estado de amistad matrimonial. O sea, en el adulterio hay algo parecido, pero no es el matrimonio.
Hay elementos externos parecidos, viven en la misma casa, tienen hijos, van juntos de vacaciones, etc. Todo eso son elementos que participan, pero que no son la plenitud del estado matrimonial, que depende de un acto voluntario bueno, que es el consentimiento matrimonial. Aquí no hay consentimiento matrimonial, hay otra cosa. Pero aún así, quienes se encuentran en esta situación también pueden actuar, quienes se encuentran en esta situación también puede actuar la gracia de diversas maneras que se ordenan últimamente a la gracia gratum faciens, o gracia santificante, gracia que hace gratos a Dios, habitual, la única en la que existe la verdadera amistad divina y la amistad gratuita propia de la unión matrimonial, que excluye el pecado mortal en su plena realización. Estas gracias empujan a la conversión y al cambio real de vida en cualquier situación y en cualesquiera circunstancias, fundados sobre el auxilio divino. O sea, también los que están en adulterio permanente pueden recibir gracias actuales, pero estas gracias empujan a la conversión, es decir, a dejar el adulterio y eventualmente al matrimonio cuando es posible, o a retornar al matrimonio anterior. La exhortación se refiere claramente a la gracia de la conversión, que es la justificación del pecador, en este caso el adúltero. La gradualidad del acercamiento pastoral que se exhorta a emprender en vista de la conversión es análoga a la que el Concilio Vaticano II en Dignitatis Humanae y en Unitatis Redintegratio propone para las religiones, en cuyos adeptos o fieles Dios puede actuar con gracias actuales que empujan a abandonar el error y las prácticas religiosas perversas, reconociendo, sin embargo, los elementos verdaderos y buenos. O sea, hay religiones que tienen elementos naturales buenos y otros que son muy malos. Para abrazar la verdad y el bien de la verdadera religión de la Iglesia de Cristo que subsiste, es decir, que es al modo principal de la substancia por la forma y no al modo de los accidentes, que subsiste en la Iglesia Católica. Esta expresión del concilio es tomista, viene de Santo Tomás. Santo Tomás, cuando habla del ser de la substancia, dice que subsiste. Quiere decir es en el sentido principal. O sea, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. En las otras iglesias protestantes o comunidades eclesiales, mejor, hay elementos de la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, en los ortodoxos hay sacramentos, en los protestantes está la Biblia, etc. Pero no es la Iglesia. La Iglesia de Cristo subsiste, es en el sentido perfecto y pleno, en la Iglesia Católica. Entonces, el concilio, claro, exhorta a llegar a todos esos que están lejos de distintas maneras para que vuelvan a la Iglesia Católica. Es lo que dice el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. El fin es la conversión. No es simplemente respetar las confesiones religiosas para que cada uno siga haciendo lo que es. El fin, en el texto mismo del concilio está claro, es explícito. Es la conversión. O sea, que haya que estos estén en la única iglesia. Lo mismo dice Dignitatis Humanae, ya lo hemos visto, ¿no? Que usa la expresión subsiste y que todos los hombres y las sociedades tienen deberes respecto de la verdadera religión, que es la Iglesia Católica, donde subsiste la Iglesia de Cristo. Bueno, aquí en el matrimonio pasa algo parecido, es decir, todas estas personas que están en situaciones variadas
pueden tener elementos positivos, pero necesitan una conversión. Que en otras religiones, sobre todo cristianas, haya elementos accidentales de verdad y eventualmente de santificación, como en los sacramentos válidos de las otras confesiones cristianas, no significa que por sí mismas sean la verdadera religión, como dice San Agustín, ni que por sí mismas sean camino de salvación. En cuanto tales, tienen elementos. Claro, si uno encuentra la verdadera iglesia, aunque sea interiormente, implícitamente o por una revelación que le llega de alguna manera, bueno, puede acceder a la salvación eterna, pero eso requiere que tenga la misma fe de la iglesia y que crea en Cristo, en la Trinidad. El texto reafirma que el matrimonio cristiano se realiza plenamente en el sacramento con todas sus implicaciones. ¿Son posibles otras formas de realización análogas? Lo son en cuanto el sacramento por la gracia eleva a su perfección la naturaleza del vínculo y de la amistad matrimonial. De estos puede haber semejanzas o imitaciones. Estoy hablando de la naturaleza, subrayado, del vínculo y de la amistad matrimonial. O sea, del vínculo y la amistad matrimonial en cuanto son naturales. De esto puede haber analogía. Puede haber algunos elementos, ¿no? O sea, el matrimonio es cuando deciden estar unidos para toda la vida. Puede haber algo parecido en gente que se junta por un tiempo. Bueno. Pero eso no es matrimonio, es algo análogo. De estos puede haber semejanzas o imitaciones en el sentido original del término participación en Aristóteles, oponiéndose al sentido platónico, a quien sigue Santo Tomás. O sea, el sentido original de la palabra participación es imitación. Por eso Aristóteles dice que el participar no es nada, es decir, el participar en el sentido de Platón no es nada. ¿Por qué? Porque eso es solamente imitación. O sea, no explica lo que tiene que explicar, que es la causalidad, cómo surge el mundo, cuál es la causa del ser. Participar para Aristóteles quiere decir imitar, es algo parecido. Entonces puede haber participaciones naturales, además del mismo matrimonio natural válido entre no bautizados. Por supuesto, existe siempre el matrimonio natural entre los que no tienen el sacramento, el carácter, que es la principal participación posible del matrimonio en sentido pleno, que es el sacramento que contiene el matrimonio natural, pero lo perfecciona. De la cual no se puede excluir la gracia gratum faciens, aunque no la sacramental, si se realiza entre personas que todavía no creen explícitamente en Cristo, sin culpa de su parte, y siguiendo su conciencia recta, sin adherir conscientemente a errores, porque podría existir fuera de la Iglesia la situación en que haya personas que se unen en matrimonio válido, natural, no han conocido explícitamente la fe, el Evangelio, no han conocido explícitamente la Iglesia, pero reciben gracias y hasta pueden tener la gracia santificante si conocen a Cristo y a la Iglesia de otra manera, aunque sea por una revelación interior. El conocer la Trinidad es muy difícil, pero teóricamente es posible. Lo que no pueden tener así es la gracia sacramental, es decir, la propia del sacramento del matrimonio.
si se realiza entre personas que todavía no creen explícitamente en Cristo, etc. Sin culpa. Es decir, que sigan su conciencia rectamente. Pero esto no se puede hacer sin la gracia. O sea, el concilio lo dice explícitamente, el Lumen Gentium. Siempre siguiendo la conciencia con la ayuda de la gracia. Porque de otra manera no se puede seguir la conciencia, que es lo que ya explicamos. La unión llamada en modo científico-moral adulterina solo contiene elementos de participación. El texto dice elementos constructivos. O sea, elementos quiere decir que no es el conjunto. Y no la forma total participada. Estos elementos podrían integrarse en una nueva situación posibilitada, por ejemplo, por la muerte de los cónyuges legítimos de los unidos, con el debido discernimiento, confesión sacramental, penitencia y reparación adecuada en el sacramento de la confesión y preparación adecuada para el sacramento del matrimonio. Supongamos que hay dos que están en adulterio, pero se muere uno, que es el que estaba casado. Se muere uno, que es el esposo o la esposa del que está unido por segunda vez, y entonces ahí sí pueden acceder al matrimonio. Entonces, algunos elementos precedentes pueden servir para ese matrimonio. Viven juntos, tienen hijos, etc. Elementos. La forma total participada no está. Esta existe en el verdadero matrimonio natural, por lo menos, que es el vínculo matrimonial mismo, en este caso inexistente. O sea, en el caso del adulterio es inexistente. Santo Tomás lo explica muy lúcidamente en el comentario al libro de los nombres de Dios de Dionisio. Dice Santo Tomás: el adulterio corrompe la virtud en cuanto carece del orden debido, lo cual corresponde a la razón de mal. Pero según que es deleitable, lo que corresponde a la razón de bien, deleita y produce muchos otros bienes. Está hablando del adulterio directamente. O sea, en el adulterio no todo es adulterio, o sea, no todo es pecado, hay elementos naturales y que pueden ser deleitables y buenos en su orden. O sea, en el orden del bien sensible, no en el orden del bien moral. Porque estos están contentos de estar juntos como adúlteros. Entonces, tienen gozo de distinto tipo. Pero eso no es el propio bien moral. O sea, desde el punto de vista moral, tienen un mal, y ese mal es mucho más profundo que los bienes que tienen, y funda una experiencia espiritual negativa, como lo que ya hemos descrito en las conferencias anteriores. O sea, finalmente esa experiencia espiritual mala aparece en la conciencia de estas personas. Dice también Santo Tomás: el impúdico está privado del bien y sin embargo participa del bien según una cierta resonancia oscura y deficiente de la unión y de la amistad. El impúdico es el que obra contra la virtud de la templanza, de la castidad. En este hay como una oscura resonancia de la amistad, porque los fornicadores buscan no solo un gozo sensible inmediato, sino una especie de amistad. Pero esto no quiere decir que haya un bien moral aquí. Incluso estos elementos positivos pueden ser ocasión de males peores, como diremos enseguida.
Frente a las situaciones de convivencia o de matrimonio civil inválido en el orden natural y sobrenatural entre bautizados sin un matrimonio válido anterior, porque en el fondo estamos hablando de esto, o sea, de gente cristiana que se divorcia y se junta otra vez, gente que ha recibido el sacramento del matrimonio. Por otra parte, el texto en muchos casos ya se vuelve abstracto por el hecho de que mucha gente no se casa así, directamente, entonces no tiene aplicación. Pero cuando tiene, porque se trata de gente que ha recibido el sacramento del matrimonio y después se separa y tiene otra nueva relación, hay que analizar qué es lo que sucede. Se alienta una gradualidad en el acercamiento pastoral que debe llevar a la realización del sacramento. Para esto hace falta un discernimiento pastoral, se usa la palabra discernimiento. Bueno, hoy hemos explicado en la homilía que el discernimiento tiene que ser hecho con cuidado de no oscurecer la acción de la gracia y de la razón, porque se tiende a pensar que todo es discernimiento como una especie de percepción subjetiva de la acción de los ángeles buenos y malos, y a veces ni siquiera se creen los ángeles, entonces se queda uno solamente con el aspecto subjetivo, cómo se siente ante una situación, cómo se siente ante la opuesta. Entonces toda la moral se vuelve subjetiva, todo depende de cómo uno se sienta y de cómo actúen los ángeles buenos y malos sobre él, o cómo cree uno que actúan. Bueno, la exageración de esto ha llevado no solo a grandes confusiones en este ámbito, sino en toda la vida cristiana, porque cuando se aplican los ejercicios espirituales de San Ignacio de manera reductiva, tomando algunos elementos y además se lo convierte en método absoluto de oración y de vida cristiana, bueno, suceden estas cosas. Y aquí hay que tenerlo muy presente. Este discernimiento pastoral no se usa solamente en el caso del matrimonio, hoy se aplica todo el discernimiento pastoral, ¿no? Entonces, puede caerse en una actitud irracional en la pastoral. O sea, en una especie de subjetivismo que finalmente siempre está combinado con el racionalismo. Porque todo depende del discernimiento, pero al final todos tienen que discernir lo mismo porque hay que aplicar la misma idea, que no la tienen todos, sino que lo tiene alguno. Entonces, es un tema muy delicado que toca toda la vida de la Iglesia, no solamente la pastoral del matrimonio. Pero Amor y Leticia usa ese término, discernimiento pastoral. El término discernimiento, que significa distinción, separación, discriminación, en teología connota especialmente el ámbito espiritual y más específicamente la discreción de espíritus de San Ignacio de Loyola. Es evidente que Francisco jesuita tiene presente este último contexto. En San Ignacio se trata de un método auxiliar de las elecciones importantes, cuyo criterio fundamental es la acción de la gracia que produce certeza y la razón iluminada por la fe. Eso está en el texto de los ejercicios, o sea, él pone 3 modos de elección, no solamente el discernimiento según los ángeles buenos y malos. Este discernimiento se refiere a la acción de Dios, de los ángeles buenos y de los demonios sobre el alma. Bueno, ahora hay un alumno de Regina Apostolorum que está haciendo una tesis doctoral conmigo en teología moral sobre este tema, sobre el discernimiento en moral. Muy
muy preciso en la elaboración del texto, espero que pronto termine, de España, de Toledo, y explica muy claramente que el discernimiento tiene un fundamento racional, no puede haber discernimiento contra la razón. En cambio, hoy se entiende que cuando uno discierne que algo es bueno, eso incluso puede ir contra lo que indica la razón, o puede modificar el uso de la razón. Recordemos lo que decía el artículo que les presenté ayer: la gracia no quita la naturaleza, gracia non tollit naturam, sed perficiteam. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces, no puede haber un verdadero discernimiento contra la razón. Será siempre falso, contra la verdadera razón. Claro, el problema es que a veces hay formas de racionalismo que se modelan sobre una experiencia falsa o negativa. El idealismo moderno es justamente eso, ¿no? Hegel o Freud son formas de racionalismo que se fundan sobre una experiencia diferente de la que produce la gracia. Este discernimiento se refiere a la acción de Dios, de los ángeles buenos y de los demonios sobre el alma. Se complementa tanto con la ley natural y divina revelada, se complementa por tanto con la ley natural y divina revelada, que son ayudas externas proporcionadas al modo humano de obrar bien. No somos ángeles, somos personas humanas, tenemos que usar la razón. Y con la elección correspondiente por parte del libre albedrío que sigue la razón. Esta elección puede estar iluminada por la gracia. Se trata sobre todo de captar la acción de las gracias que preparan la gracia gratum faciens y luego la gracia sacramental del matrimonio. Pero también los impedimentos contrarios, entre los cuales puede estar no solamente la misma convivencia pecaminosa y el matrimonio civil, con la constelación de ideas y afectos complejos que se suscitan en quienes no están en gracia de Dios, es decir, una experiencia que tienen. Siempre hay una experiencia espiritual. Si el discernimiento es solamente subjetivo, termina siempre guiado por la experiencia que tiene el sujeto y no por la ley que contiene la perfección. Como dice el Salmo, la ley del Señor es perfecta. O sea, es una perfección, no es una idea a priori. Es una realidad, como decía León XIV. Entonces, no solamente entre los impedimentos de la gracia sacramental puede estar la convivencia o el matrimonio civil, sino el propio amor de amistad natural bueno, aún despojado teóricamente del amor de concupiscencia. O sea, esos elementos buenos pueden ser impedimentos para el verdadero bien moral, el bien superior, moral y espiritual. Esto es permanente porque el pecado siempre consiste en esto, en buscar algunos bienes que impiden otros superiores y proporcionados a la naturaleza humana y a la gracia. En efecto, el texto habla de ocasión. En metafísica, la ocasión es distinto de la causa. La ocasión es aquello que favorece la acción de la causa. Y la causa puede ser buena o mala según la disposición última de la voluntad de los sujetos interesados. Causa inmediata de la operación moral en cuanto tal.
Desde el punto de vista del discernimiento espiritual pastoral requerido por el documento, es útil recordar lo que enseña San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo acerca de los daños espirituales que se pueden seguir de los bienes morales, como la amistad o las virtudes imperfectas, por la imperfección del sujeto. Él habla de las virtudes morales, por supuesto lo aplica a las visiones, a las revelaciones, a las experiencias, etc. No puede excluirse, sin embargo, el caso de personas bautizadas unidas civilmente de hecho, los cuales, no poseyendo adecuada educación religiosa, también por influjo de las teologías morales erróneas, incluso recibido a través de los pastores, como dice Veritatis Splendor, ni un ambiente favorable a la santidad, descubren juntos la verdad. O sea que una de las causas de esta situación es la pastoral equivocada. O sea, la pastoral no es solamente el remedio de las situaciones, sino que muchas veces es la causa de los males. O sea, si hoy la gente tiene confusión respecto al matrimonio, porque no está educada. Ni hay vida cristiana en la cual puedan percibir el significado real del matrimonio. Porque si viven en una comunidad en la cual esto no existe, no pueden formarse, tener una percepción de lo que significa de verdad. Ahora, suele suceder, ahora hay muchos cristianos buenos son cristianos que se han convertido. O sea, después de haber recibido sacramentos y no tener vida cristiana, descubren la vida cristiana. Eso es un caso universal y cada vez más frecuente. En esta etapa de la vida de la Iglesia es casi estructural, ¿no? Este año se bautizaron como 10.000 en Francia jóvenes que descubrieron la Iglesia Católica. Estos habrán sido hijos de padres que estaban bautizados, que eran católicos, pero que abandonaron la práctica de la vida de fe. Y bueno, los hijos pueden convertirse, o los mismos padres. Y hoy hay toda clase de situaciones. Pero no hay que santificar todas esas situaciones. Esas situaciones pueden ser causadas por males en la misma vida de la Iglesia, por ejemplo, la mala pastoral, catequesis deficiente, la mala teología, especialmente moral. Pero hay gente que descubren juntos la verdad de la fe viva y la santidad del matrimonio, disponiéndose a recibirlo con la confesión sacramental, la debida penitencia y la huida de las ocasiones de pecado, proponiéndose seriamente vivir en castidad hasta la recepción del sacramento del matrimonio por un tiempo suficientemente prolongado. Además del propósito firme de recibir periódicamente el sacramento de la penitencia y de participar íntegramente con debida disposición del sacramento de la celebración eucarística. Bueno, todo esto es la verdadera disposición. Lo otro es un autoengaño, es decir, pensar que la gente ya porque se quiere casar ya está preparada, ¿no? Recordemos también lo que dice San Alfonso María de Ligorio respecto de la absolución sacramental, que no siempre hay que dar enseguida la absolución sacramental, a veces hay que esperar. Entonces, si la gente viene y no está suficientemente preparada, hay que esperar, hay que decirle que vuelva, que por supuesto hay que tratarla con caridad, con misericordia, con mucho amor, con amistad, etcétera, etcétera, pero justamente por eso hay que explicarles que tiene que volver, que tiene que reflexionar, que tiene que estudiar, que tiene que orar. Entonces después, cuando esté preparada, recibirá la absolución, porque
sino, así como son inválidos los matrimonios, son inválidas las absoluciones también. O sea, es un teatro que se hace. No es el sacramento, si el sujeto no está dispuesto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene la justificación que produce la gracia. O sea, de verdad no tiene arrepentimiento, propósito de enmienda, voluntad de cambio. El sacramento del matrimonio no está desligado de los otros sacramentos, ¿no? El orden sacramental es un conjunto. Entonces no se puede tomar un sacramento aislado del otro, ¿no? A veces en la pastoral se dice, bueno, esta gente está como para el sacramento del bautismo, pero para los otros no. O se le da el sacramento del matrimonio, pero no el de la Eucaristía, porque no lo puede recibir. Bueno, todo eso es una distorsión del orden sacramental. El orden sacramental es una unidad y el principio de la unidad es la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, al cual preparan los otros y del cual participan los otros. Entonces, es importante en estos casos la ayuda de la comunidad, que evitando todo relativismo, como dice Lumen Fidei, que es otra encíclica, la primera de Francisco, que habla del relativismo ahí. Estaba preparada en la época de Benedicto, pero la firmó Francisco. Bueno, la comunidad tiene que ayudar a estas personas a evitar el relativismo, y no al revés, es decir, que estas personas contagien a la comunidad. Porque tanto acogerlas y ser misericordiosos, etcétera, después todos empiezan a vivir de la misma manera. Y termina siendo un mal ejemplo para los demás, o sea, para los que están bien. En esto también el pastor verdadero tiene que mirar el bien común, no solamente el bien particular de algunos. Porque a veces buscando el bien de algunos se puede dañar el bien común, que es más importante. Entonces, hay que acompañar a estas personas con caridad, sin discriminación injusta, hacia la plenitud de la vida cristiana, pero alejando todo escándalo. Discriminación injusta, porque discriminación justa hay porque ellos mismos están en una situación diferente. O sea, discriminación quiere decir distinción, separación. Si se trata de personas unidas de hecho o civilmente con un vínculo matrimonial anterior válido de uno o de ambos, el tratamiento pastoral no puede ser el mismo. No puede decirse simplemente que estas personas desconocen la verdad acerca del matrimonio sacramental y su indisolubilidad, si es válido, si realmente lo recibieron, salvo en casos particulares de inmadurez afectiva e ignorancia invencible, asimilables a la condición de los denominados rudos o campesinos en la teología moral tradicional, a partir de San Agustín, de Catequizandis Rudibus escribió, aún extendiendo el concepto de rudes a situaciones morales, a situaciones modernas y posmodernas. O sea, los rudos de ahora no son simplemente los campesinos, hay rudos en las ciudades, en la vida urbana y en la gente sofisticada, porque hay mucha confusión. Entonces, hay un impedimento muy importante para el uso de la razón. En las ideologías, en la educación, en el ambiente general, en los medios de comunicación, etc. Entonces, sí, teóricamente es posible que haya personas tan confundidas que no puedan usar adecuadamente su inteligencia para conocer la verdad acerca del matrimonio sacramental y su indisolubilidad, y en este caso sea nulo. Pero es un caso muy teórico, porque
O sea, es difícil pensar que personas que tienen una actividad profesional o comercial, industrial, que firman contratos válidos cuando compran una casa o un automóvil, que realizan operaciones normales en la vida civil, después justo para el matrimonio no saben lo que hacen. O sea, no es tan sencillo probar eso. Y tampoco es tan sencillo demostrar que hay una perturbación psicológica de tal naturaleza que impide el conocimiento de lo que es el matrimonio y produce una ignorancia invencible. Es muy difícil que pase eso. Claro, la mayoría de los acercamientos psicológicos se basan sobre la cuestión afectiva, que entonces el problema es saber qué es inmadurez afectiva. Inmadurez afectiva debe ser una inmadurez tal que impide el uso de la voluntad, o sea que la voluntad en cierta manera está coaccionada. Sí, teóricamente podría suceder en un ambiente mafioso que los padres obligan a la hija a casarse con algunos, cosas por el estilo. Siempre existió, está tratado en el derecho canónico, etc. Pero extender indebidamente este concepto por medio de teorías psicológicas que tienen un fundamento equivocado en una filosofía alejada de la realidad y de la tradición de la Iglesia es otra cosa, que es lo que está efectivamente sucediendo ahora. Se utilizan las psicologías contemporáneas indiscriminadamente para probar la nulidad del matrimonio. Entonces, este uso de la psicología no solo daña el campo de la moral matrimonial, sino indirectamente todo el campo de la vida de la Iglesia, porque es evidente que la familia tiene un lugar central en la constitución de la Iglesia, de la comunidad. Entonces, lo que pasa en la familia se repercute en todo, en todos los sacramentos y consiguientemente en toda la pastoral. Por eso, empezando por el sacramento de la confesión, evidentemente. Entonces, hay que prestar mucha atención a este fenómeno, hay que analizar las causas para evitar los males. Está claro que estas personas no están excomulgadas canónicamente de modo externo, según el derecho codificado en 1983, como podría haber sido el caso eventual según el Código de 1917. O sea, en el Código del 17, si intentaban otro matrimonio, estaban excomulgadas o en situación irregular, porque aquí se usa la palabra irregular en el texto. El derecho canónico directamente se refiere al fuero externo y lo reafirma el documento. Entonces, claro que los divorciados vueltos a unir no están excomulgados ni están en situación irregular. Efectivamente pueden recibir los sacramentos. Los que están en situación irregular no pueden recibir los sacramentos. Por ejemplo, están en entredicho o en excomunión. Pues la Iglesia se los prohíbe externamente. Estos efectivamente pueden recibir los sacramentos, pero para recibirlos tienen que tener las disposiciones adecuadas. Y el primero que tienen que recibir es la reconciliación, la confesión. La pueden recibir, pero tienen que estar preparados, como se dijo antes, con las condiciones debidas, que no son otras que el verdadero dolor, al menos con atrición, aunque no tengan contrición perfecta, pero por lo menos atrición, o sea, un arrepentimiento,
por temor o por otro motivo, de los pecados y la huida efectiva de las ocasiones del pecado para el primero, para la confesión, y el estado de gracia santificante para el segundo. Entonces, en el texto se dice que no están en situación irregular, pero claro, pueden recibir los sacramentos, pero los tienen que recibir como todos los demás, o sea, bien preparados. No por el hecho de que no están en situación irregular pueden recibir los sacramentos de cualquier modo. En este sentido, todos, también los divorciados con segunda o tercera relación, porque también hay de estos, pueden recibir la ayuda sacramental de la Iglesia. Sí, pero los sacramentos quiere decir que se convierten. Y ahí reciben los sacramentos. No significa esto que puedan ser absueltos de sus pecados, comenzando por el divorcio mismo, aún sin adulterio, que muchas veces es gravemente culpable. O sea, a veces se olvida que ya separarse es un pecado. Si no hay un motivo grave y proporcionado, ¿no? O sea, parece que cualquiera se puede separar en su matrimonio por cualquier motivo, porque no quieren ir al mismo lugar de viaje, uno quiere ir a Europa y el otro quiere ir a Hawái. Bueno, eso no es suficiente, o porque no quieren vivir en la misma ciudad, o porque uno, sí, la mujer quiere vivir en la ciudad de sus padres y el marido en la de su trabajo, bueno, cosas así. Eso no es suficiente para que haya separación. Ya la separación puede ser un pecado. Pero aparte de la separación, el adulterio es un pecado mucho más grave, porque es un pecado contra la castidad, pero además contra la justicia, es más grave por ser contra la justicia. Y también otros referidos a Dios y al prójimo que pueden ser más graves, como los pecados contra la fe por rebeldía con ocasión del adulterio. Por ejemplo, la mujer abandonada puede rebelarse contra Dios y perder la fe. Y eso es más grave que el adulterio. A lo mejor el marido no pierde la fe, pero ella sí. Y los pecados contra la justicia referidos al cónyuge legítimo de tipo patrimonial, de calumnias, injurias y otros, porque en los divorcios no hay solamente adulterio, hay muchos otros pecados alrededor. Y también a los hijos, porque hay injusticia respecto de los hijos. Las consecuencias psíquicas de las separaciones y divorcios son muy importantes, como muestra la experiencia. Especialmente de escándalo y daño en la vida de fe y educación religiosa de los mismos hijos, además de todos los pecados posibles en general. De todo esto tienen que arrepentirse con dolor y firme propósito de enmienda y evitar las ocasiones de pecado. Si esto no está, es todo una construcción ideal, eso de pensar en darles la comunión a estos divorciados, ¿no? Como si fueran personas santas que se divorciaron y después se juntaron de nuevo sin saber lo que hacían o con motivos válidos, ¿no? En la mayoría de los casos no es así, hay que ser realista. El Evangelio es realismo, como ya venimos diciendo. Y por eso la Iglesia es tomista, porque es realista. O sea, no está en un mundo de ideas, en el idealismo. La ayuda de la Iglesia en el orden sacramental, de cualquier modo, implica no solamente la posibilidad, sino también la obligación de participar de la celebración eucarística. Pues no vaya a ser que estos divorciados van a comulgar de vez en cuando y no van nunca a misa, ni a confesarse, ni a nada. La ayuda de la Iglesia, entonces,
implica la obligación de participar de la celebración eucarística, pero sin la comunión, porque no pueden ir a comulgar. Pero tienen que ir a misa. Si son católicos, tienen que ir a misa. Como todo católico bautizado, además de la confesión y la unción con las debidas disposiciones, aunque haya que diferir medicinalmente la absolución, como ya explicamos. El texto se refiere a las situaciones así llamadas irregulares. En efecto, concierne expresamente al campo canónico, porque este documento dice que no cambia la doctrina. Bueno, si no cambia la doctrina, quiere decir que es derecho canónico esto. Es decir, es una cuestión práctica de fuero externo, fundamentalmente. La irregularidad, ¿qué es la irregularidad? Es un impedimento canónico que prohíbe recibir el sacramento del orden, o sea, la irregularidad directamente se refiere al orden, entre otras razones por haber intentado matrimonio civil. O sea, un sacerdote que va al registro civil, se quiere casar, bueno, está irregular. O un diácono que se quiere casar, después no puede ser ordenado. También puede ser ocasión de irregularidad la demencia u otra enfermedad psíquica. O sea, el demente no puede ser ordenado. Es irregular para ser ordenado. O sea, no está en orden, quiere decir. La Carta Familiaris Consortio de Juan Pablo II extiende su significado analógicamente a quienes atentaron contra el sacramento del matrimonio intentando un nuevo matrimonio civil o simplemente una nueva convivencia, confirmando la prohibición de recibir sacramentalmente la comunión si no viven en plena continencia, ¿no? Ahí se puede discutir la eficacia de lo que dice Familiaris Consortio, de que vivan como hermano y hermana, etc. Sí, teóricamente es posible, pero en la práctica es difícil. Y sobre todo abre a este tipo de mentalidad de pensar que después los divorciados pueden comulgar, ¿no? La Amoris Laetitia expresa en general que quienes están en situación llamada irregular pueden estar en gracia de Dios. Bueno, esto es verdad. Si uno que está irregular se confiesa, bueno, está en gracia de Dios. O sea, si se arrepiente del pecado que hizo antes. El problema es que si uno alterna un significado de un significado al otro, del significado canónico al significado moral, entonces primero lo entiende en sentido canónico, después lo entiende en sentido moral, y después canónico, entonces ahí las cosas se empiezan a mezclar y se empiezan a confundir. Por eso me tomé el trabajo de hacer todo este análisis, porque si no el texto se vuelve ininteligible. Por ejemplo, quien intentó matrimonio civil antes de la ordenación puede haberse confesado debidamente y haber recibido la gracia, permaneciendo la irregularidad. O sea, es irregular, no se puede ordenar, pero está en gracia. O simplemente encontrarse en estado de demencia no culpable con irregularidad, porque está mal psíquicamente, pero está en gracia. De manera análoga puede darse el caso de un divorciado con segunda relación con una enfermedad psíquica total o parcial que atenúe la culpa,
no que la aumente, implicando mayor voluntariedad, al menos en la causa, caso que también puede darse. O sea, el obrar contra la razón produce perturbación psíquica. Entonces, el hecho de que alguien esté perturbado psíquicamente no quiere decir que tenga menos pecado, a veces quiere decir que tiene más, porque lo cometió antes. Es el voluntario en la causa. Bueno, es el ejemplo clásico, ¿no? De uno que se emborracha y después mata a otro. Claro, en el momento en que lo hace no se da cuenta, pero antes sí se da cuenta que no podía emborracharse porque perdía la razón y podía incurrir en estos actos, ¿no? Es una noción clásica de la teología moral. Entonces, puede haber situaciones de perturbación psíquica que atenúan la voluntariedad y por tanto el pecado, o que lo anulen totalmente, pero entonces tiene que ser prácticamente una enfermedad psiquiátrica de tipo médico o corporal, orgánico, no una sola perturbación psicológica en el sentido de la conducta libre y voluntaria. Porque si es libre y voluntaria, es claro que hay más o menos capacidad de realizar actos buenos y malos. Puede darse que la elimine la culpa si la demencia es total, sin culpa, y que permaneciera en estado de gracia de Dios por haber perdido la responsabilidad de sus actos, lo cual no se aplica a la parte psíquicamente sana de la pareja, porque uno puede estar mal de la cabeza y el otro no. O sea que uno puede estar en pecado y el otro en gracia. Y eso no convierte en la relación en buena. O con ignorancia invencible, como se podría dar en un cristiano de la Iglesia ortodoxa de buena fe con una nueva relación después del matrimonio reconocida por ella. Los ortodoxos en algunos casos permiten un nuevo matrimonio, entonces podría darse teóricamente que esté en gracia porque no, su formación es así, su teología es así, etc. Cuando el documento indica que los que se hallan en estado irregular podrían eventualmente estar sin pecado mortal, no privados de la gracia de Dios, gratum faciens, es necesario hacer otra distinción. Es posible que alguien de manera actual cometa un pecado objetivo considerado en sí universalmente, es decir, una violación grave de la ley natural y revelada, sin por eso cometer un pecado mortal, por un defecto no culpable en la operación externa misma. La teología moral clásica, especialmente tomista, siempre explicó esta posibilidad. El acto humano en cuanto tal, es decir, propiamente moral, requiere la intervención de la voluntad, que a su vez tiene un acto interno y otro externo, inseparablemente unidos, pero sujetos a disociación por debilidad culpable o no culpable. Es decir, puede haber una perturbación que haga que el acto externo no corresponda al acto interno. El Santo Tomás siempre distingue el acto interno de la voluntad del acto externo, que es cuando mueve otras potencias y el cuerpo, etc. Como se ve en el de Malo, que está en las cuestiones disputadas de Malo, que están citadas en Amor y Leticia. Entonces, claro, que para entender bien Amor y Leticia hay que ir a Santo Tomás y ver qué dice Santo Tomás. Pues si cita a Santo Tomás. Y de la razón a la cual ésta sigue y a la vez se ordena. O sea, el acto propiamente moral tiene que ser voluntario y racional.
Así es posible que alguien actúe bien moralmente siguiendo su inteligencia con una conciencia invisiblemente errónea, por deficiencia en el conocimiento intelectivo, en el razonamiento, que incluye la incapacidad de considerar lo universal, o en el conocimiento sensitivo interno, especialmente de la cogitativa o externo. Todo esto se puede ver en la suma prima secunda y 49. O con un impedimento para el acto externo de la voluntad por coacción externa o interna, influjo de las pasiones alteradas contra la razón, por causa del órgano deteriorado, o por causa de la imaginación también deteriorada, además del influjo social, cultural y también del diabólico sobre ambas potencias, porque el demonio puede intervenir sobre las potencias sensitivas. No cometer un pecado mortal no significa, sin embargo, por sí mismo estar en gracia de Dios. Este es otro aspecto, el hecho de que en algunos casos en que hay estos impedimentos que se describieron, no haya pecado mortal, no quiere decir que se esté en gracia de Dios, porque puede haber otros pecados anteriores, por ejemplo, o simplemente porque nunca se tuvo fe. La mera privación no produce la gracia porque no es causa, pero existe la posibilidad de que quien no comete un pecado mortal formal objetivo, por estos impedimentos esté en gracia de Dios. Si no comete o cometió otros pecados mortales sin haberse arrepentido debidamente, como muchas veces sucede lamentablemente. Porque en esto también hay que ser realista, no idealista, ¿no? Muchos de estos casos de personas que se divorcian y después se unen, no tienen simplemente problemas de fidelidad matrimonial, de adulterio, etc. Tienen problemas de fe. Y los problemas de fe son mucho más graves que los matrimoniales. Entonces, siempre hay que estar atento al conjunto de la situación. Hay que ver por qué llegaron a eso. O pecados contra la caridad también, ¿no? Pero es necesario aclarar mejor qué significa objetivo en filosofía y teología moral. Pues dijimos que existe la posibilidad de que quien no comete un pecado mortal formal objetivo, por causa de esos impedimentos, como la ignorancia o la perturbación psíquica, esté en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir objetivo? En filosofía y teología moral no quiere decir lo mismo que en las ciencias biológicas o en la física. El objeto es lo que estudia. Tampoco quiere decir lo mismo que en el lenguaje corriente. El objeto es una cosa material. Si el término se refiere al objeto del acto humano en cuanto tal, es imposible al mismo tiempo cometer un pecado objetivo y estar en gracia. Objeto del acto moral. El objeto del acto moral es siempre conocido por la inteligencia, si no, no es objeto moral. Es objeto de un acto externo, pero no un objeto moral. Entonces, si uno comete voluntariamente un pecado objetivo, es decir, el que la inteligencia entiende como objetivamente desordenado, o sea, como contrario a la naturaleza racional del hombre, entonces no se puede estar en gracia al mismo tiempo. Porque estar en gracia quiere decir tener bondad. Y cometer el pecado objetivo es tener maldad, hacer el mal voluntariamente. El objeto del acto humano siempre debe ser bueno y no es posible moralmente realizar un acto objetivamente malo, conocido como tal por la inteligencia y querido así por la voluntad, incluso buscando un fin bueno o intentando evitar un nuevo pecado. O sea, uno podría decir, bueno, se hace un acto objetivamente malo para evitar un mal peor. O sea,
se comete adulterio para no cometer homicidio, o para evitar el mal de los hijos, o no dañar a los hijos, etc. O uno puede decir, se comete adulterio para un fin bueno, para educar a los hijos. Bueno, eso no es posible, porque el orden moral es siempre total, todo tiene que ser bueno. Como decíamos al principio, el bien desde una íntegra causa y el mal desde cualquier defecto. Tienen que ser bueno el fin, tiene que ser bueno el objeto, que es una especie de fin, porque como ya dijimos antes en la primera conferencia de los fundamentos filosóficos del orden moral, el objeto es un fin, pero es un fin participado, parcial, anterior. O sea, cuando uno busca un objeto moral, busca un fin. Un fin que se ordena al último fin, que finalmente no se elige. Antes del último fin hay otros fines que sí se eligen, en cuanto no son últimos. Entonces hay una correlación entre los actos morales y entre los constitutivos de los actos morales. Además se intervienen las circunstancias, entre las cuales es muy importante el efecto de los actos, porque se pueden hacer actos buenos que tengan efectos malos. El objeto del acto humano siempre debe ser bueno y no es posible realizar un acto objetivamente malo, conocido como tal por la inteligencia y querido así por la voluntad, incluso buscando un fin bueno, evitando un nuevo pecado. Si el término objetivo se refiere al acto externo o condición patológica interna que disocia el acto interior de la voluntad consciente del acto exterior, que resulta de esta manera ser involuntario, impedimento que aun cuando no es culpable es contrario a la perfección del acto moral que implica unidad como expresión de la persona que es una. Ahí puede haber una disociación. O sea que uno busque el bien moralmente y obre en sentido contrario exteriormente. Ahora, ¿qué es la disociación? Está descrita en el DSM-5, que es el manual de los psiquiatras de Estados Unidos. Dicen ellos, separación de una idea de su significado emocional y afectivo, como se ve en el afecto inadecuado en la esquizofrenia. La disociación puede permitir al individuo mantener su lealtad a dos verdades contradictorias, siendo inconsciente de la contradicción. Bueno, esto está hecho por psiquiatras, evidentemente no puede haber dos verdades contradictorias, puede haber dos afirmaciones contradictorias, ¿no? Porque si son contradictorias no son verdad. Pero de cualquier modo se entiende lo que quiere decir, que una persona sigue dos ideas opuestas en su conducta. Esto es disociación. Y esto puede suceder cuando uno busca un bien interiormente y realiza un mal exteriormente. Está disociado, pero esto es una perturbación psíquica. Si el término objetivo se refiere al objeto u acto moral según la conciencia del sujeto, que siendo invenciblemente errónea estima como objetivamente bueno lo que en sí es malo, objetivamente de manera esencial y universal, entonces el sujeto que obra siguiendo su conciencia puede estar en gracia de Dios. Pero tiene que haber ignorancia invencible o perturbación psíquica, como dijimos antes, tan grave que se disocia la conducta interna de la externa. Está claro que esto no es lo que normalmente sucede.
son casos extraordinarios de enfermedad. En estos últimos dos sentidos es necesario entender el texto de Amoris Laetitia en el número 301, que extiende el concepto de irregularidad al ámbito teológico con la ayuda de la cuestión disputada de Malo, cuestión 2, artículo 2 de Santo Tomás. La irregularidad del acto externo puede no ser culpable, no así la del interno. El texto de Amoris Laetitia amplía aún el concepto de irregularidad al ámbito propiamente espiritual, citando la Prima Secunda, cuestión 65. Aquí Santo Tomás habla expresamente de una enfermedad, aliquam infirmitatem, en el caso del ejercicio del acto intelectual, y en modo similar de disposiciones contrarias que pueden dejar los actos desordenados pasados. Santo Tomás está explicando aquí la perfección del acto que produce deleite espiritual. No se trata de actos morales gravemente pecaminosos que conviven con la caridad y de la gracia. Si uno va a la cita de Santo Tomás, encuentra el criterio para entender bien el texto, es decir, puede haber alguna enfermedad que perturbe la alegría espiritual, que es el criterio último de la moral, como ya explicamos. Pero no está diciendo aquí Santo Tomás que por alguna enfermedad alguien puede estar en gracia cuando obra mal. Santo Tomás está explicando aquí la perfección del acto que produce deleite espiritual. No se trata de actos morales gravemente pecaminosos que conviven con la caridad y la gracia, que es como se pretende entender estas situaciones. De operaciones superiores y perfectas de la caridad y de la gracia. Superiores y perfectas de los santos, cuyo deleite puede estar impedido hasta que la gracia no realice totalmente la purificación que San Juan de la Cruz denominaría noche oscura del espíritu. Bueno, creo que por ahora podemos interrumpir y después eventualmente lo completamos. De hecho ya estamos en tiempo, si te parece tenemos el refrigerio, el descanso. Retomamos el mismo texto y lo terminamos. ¿Sí? A las 12:05, pasamos ya 5 minutos. Y después las preguntas, sí. Exacto.